¿De acuerdo? Y vamos a tratar de terminar lo que era la parte de metabolismo que habíamos iniciado la semana pasada. Creo que habíamos solamente dado las primeras partes del metabolismo, solamente los primeros datos. Pero ahora vamos a trabajar un poquito más. Vamos a trabajar lo que es fotosíntesis y vamos a ver si llegamos hasta respiración celular. Es un tema que tenemos que tocar obligatoriamente porque es parte de lo que nosotros estamos trabajando, ¿de acuerdo? O lo que se necesita para el examen. Entonces, voy a empezar de una vez para no darle más largas al asunto. ¿De acuerdo? Y empezamos con esto. Aquí está. A ver, muchachos, me informan a la hora que ya lo pueden ver. Ya se ve, profesor. Excelente, gracias. Entonces, empezamos con esto. Muchachos, tenemos que hablar de metabolismo. Pero para hablar de metabolismo, creo que ya habíamos conversado algo acerca de la primera etapa, que es lo que nosotros llamamos nutrición. La nutrición es un proceso mediante el cual nosotros aportamos moléculas al metabolismo. O sea, le vamos a dar el combustible que el metabolismo necesita para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, obligatoriamente, necesitamos tener moléculas que vamos a destruir o que vamos a metabolizar para posteriormente poder generar energía. Y esos procesos se llama nutrición. Nosotros conocemos que hay moléculas que ingresan a nuestro cuerpo de manera cotidiana. Por ejemplo, los carbohidratos y las grasas. Sabemos que los carbohidratos y grasas son moléculas 100% energéticas, que nos van a dar energía. Pero ¿cuál es la diferencia? Los carbohidratos nos dan energía directa, es la energía rápida, la energía directa que nosotros utilizamos en el proceso, rapidísimo, ¿de acuerdo? En cambio, las grasas nos van a dar una energía, pero es una energía de reserva. Una energía de reserva que básicamente nosotros la almacenamos en un tejido que llamamos tejido adiposo. ¿De acuerdo? Entonces, los carbohidratos te dan energía primaria y es la energía rápida de utilizar. ¿Quieres energía ahorita? Ya, entonces debes comer carbohidratos. Pero si quieres energía para largo plazo, para almacenarla, esa energía la guardas en forma de grasa y la almacenas dentro de tu cuerpo en forma de grasa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, la fibra es una parte de los carbohidratos que nos ayuda básicamente a tener un buen metabolismo digestivo, ayuda a que el sistema digestivo funcione adecuadamente. Las proteínas son indispensables para poder recuperar, escúchame bien, recuperar células y recuperar tejidos, recuperar células y recuperar tejidos. Nosotros necesitamos proteínas para regenerar células y tejidos. Las vitaminas y los minerales, ¿de acuerdo? Las vitaminas y los minerales son activadores. ¿Qué significa esto de activadores? Son activadores de las enzimas. Las enzimas son procesos que van a permitir las reacciones metabólicas. Si no activamos a las enzimas, no vamos a pedir nada, perdón, no vamos a poder realizar nada, porque las enzimas no van a estar funcionando. Punto. Ahora, sabemos que hay dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa. La nutrición autótrofa se subdivide en dos, fotosíntesis y quimiosíntesis. Las plantas y las algas realizan fotosíntesis, pero algunas bacterias también realizan fotosíntesis y quimiosíntesis. La heterótrofa pasa por tres estados principales: ingestión, digestión y absorción. Comemos, primero comemos, ¿de acuerdo? Después de comer, digerimos. Puede haber una digestión intracelular y una digestión extracelular, ¿de acuerdo? Y después absorbemos estos nutrientes para que sean utilizados por la célula o por el organismo. Bien. La nutrición autótrofa es aquella que genera sus propios nutrientes. Se da en organismos que generan sus propios nutrientes, ¿de acuerdo? Hay dos eventos que ya te los comenté. El proceso fotosintético o fotoautótrofo, que utiliza como fuente de energía a la luz, y el proceso quimiosintético o quimioautótrofo, que utiliza a las reacciones químicas como proceso, ¿de acuerdo? Utiliza a las reacciones químicas como un proceso de generación de energía para generar nuevas moléculas. Muy bien. La diferencia entre un proceso fotosintético y un proceso quimiosintético lo tienes en este cuadro. Me pareció interesante y te lo traigo. ¿Quién realiza fotosíntesis? Organismos unicelulares y pluricelulares, tanto eucariotas como procariotas, ¿de acuerdo? Algas, plantas, bacterias realizan el proceso. Necesitan como fuente de energía la energía solar, la energía luminosa.
¿Hay estructuras específicas? Sí, tenemos a los cloroplastos, a los clorosomas o a las invaginaciones de la membrana, que son los mesosomas, que ustedes ya conocen. ¿Necesita pigmentos? Sí, tienes a la clorofila en todas sus variedades y pigmentos adicionales como el carotenoide, la xantófila, el licopeno. Productos secundarios, sí, libera oxígeno hacia la atmósfera y tiene dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. ¿De acuerdo? Bien. En cambio, los procesos de quimiosíntesis lo realizan únicamente organismos unicelulares. Únicamente organismos unicelulares. En este caso, solamente bacterias. ¿De acuerdo? Oxidan compuestos inorgánicos. No tiene organelas, solamente necesita enzimas. No tiene pigmentos. Como producto secundario genera agua, ¿de acuerdo? Y tiene dos etapas, la fase oxidativa y la fase de síntesis. Fase oxidativa y fase de síntesis. Muy bien. Ahora, en cambio, el organismo heterótrofo. Un organismo heterótrofo es aquel que necesita de otro ser vivo para sobrevivir. O sea, depende de los organismos autótrofos. Estos organismos autótrofos van a generar energía, de acuerdo, o sea, van a generar moléculas y estas moléculas le van a servir al organismo heterótrofo para mantenerse vivo. Por eso lo llamamos que necesita de otro organismo para sobrevivir. Los procesos heterótrofos se van a subdividir en tres grupos: los holozoicos, los saprofitos y los parásitos. Holozoicos, saprofitos y parásitos. En realidad todos son consumidores, pero se diferencian principalmente por el tipo de moléculas que consumen. Dentro de los holozoicos vamos a encontrar a los herbívoros que se alimentan de vegetales, a los carnívoros que se alimentan de carne y a los omnívoros que se pueden alimentar tanto de plantas como de animales, ¿de acuerdo? Los saprófitos son los que se alimentan de materia muerta o en descomposición. Y generalmente los saprófitos son organismos como hongos y bacterias que descomponen a la materia. Y parásitos son los que viven a expensas de otro ser vivo. Estos organismos dependen de otro ser vivo, no tienen aparato digestivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo lo absorben ya digerido. Claro, el hospedero come, digiere, degrada y lo único que hace el parásito es absorber. Por eso no tienen ni siquiera, ¿de acuerdo? Aparato digestivo. Ni siquiera aparato digestivo. Bien, entonces acá tienes un cuadrito que lo resume. Los autótrofos convierten sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas. Pueden ser fotoautótrofos como las plantas y las algas y algunas bacterias, y quimioautótrofos como las bacterias. Los heterótrofos, en cambio, son los llamados saprobióticos que se alimentan de materia en descomposición. Se les llama saprofíticos si comen vegetales en descomposición o saprozoicos si comen animales en descomposición. Y los holozoicos, que ya te los expliqué, que pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. En ellos se producen tres eventos: ingestión, digestión y absorción, ¿de acuerdo? Ingestión, absorción y digestión. ¿De acuerdo? Son los tres procesos que se van a dar en los elementos holozoicos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, entonces, escuchen. Ahora, dentro de los organismos, ¿de acuerdo? Ya. Dentro de los organismos holozoicos, ¿de acuerdo? Dentro de los organismos holozoicos, ¿de acuerdo? Estos organismos holozoicos son los que básicamente van a tener tres eventos: ingieren, digieren y absorben. Ingieren, digieren y absorben, ¿de acuerdo? Y también se los puede subdividir dependiendo de su sistema digestivo. Los que no tienen sistema digestivo, los que tienen un sistema digestivo incompleto, donde solamente hay un orificio de entrada. ¿De acuerdo? Y los que tienen sistema digestivo incompleto, ¿de acuerdo?
que solamente tienen un orificio de entrada y de salida, un orificio de entrada y de salida, y el sistema digestivo completo que tiene ano y boca, o sea, boca y ano. Ingresa por la boca y sale por el ano, ¿de acuerdo? Entonces, hay individuos que no tienen sistema digestivo, otros tienen sistema digestivo incompleto, y otros tienen un sistema digestivo completo. Recuerda, el incompleto tiene un solo orificio que sirve de boca y ano, y el completo tiene boca y ano por separado. Bien, ahora, ¿cómo se relaciona la nutrición con el metabolismo? La nutrición aporta las moléculas y a través de procesos químicos estas moléculas llegan al metabolismo. Si las moléculas son muy grandes, entran a un proceso llamado catabolismo, donde las moléculas van a ser destruidas, van a ser rotas o degradadas, liberando energía. Por eso llaman a este proceso exergónico, porque libera energía. En cambio, si las moléculas son muy pequeñas, van a ser absorbidas y van a entrar a nuestro cuerpo y se van a convertir de moléculas sencillas a moléculas complejas, absorbiendo energía y almacenándose dentro del cuerpo. Almacenándose dentro del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos las dos, cómo se relaciona el anabolismo con la nutrición con el metabolismo. Otro dato importante. ¿Cómo definen ustedes al metabolismo, muchachos? El metabolismo lo definimos y lo conocen como una de las primeras características de los seres vivos. Los seres vivos tienen metabolismo porque generan energía a través de reacciones químicas. O sea, eso es metabolismo, generar energía a partir de reacciones químicas. Recuerda que los seres vivos tienen energía interna, pero ¿de dónde viene esa energía? Esa energía viene de las reacciones que se producen dentro de la célula, que le van a permitir al tejido y a las células sobrevivir y mantenerse y cumplir funciones específicas. Entonces, eso es metabolismo, conjunto de reacciones químicas que generan energía. Básicamente, el metabolismo tiene dos eventos. El catabolismo, que destruye, coge moléculas grandes y las rompe, las destruye, las degrada, liberando energía. Por eso lo llaman proceso exergónico. Y el anabolismo, que es un proceso todo lo contrario, crea, construye, produce, ¿de acuerdo? Crea, construye, produce. Utiliza moléculas pequeñas para generar moléculas más grandes, ¿de acuerdo? Almacenando energía. A eso lo llamamos nosotros anabolismo. Estamos, pero hay un evento intermedio que también hay que mencionarlo, los procesos anfibólicos. El proceso anfibólico es el que comunica el catabolismo con el anabolismo. Comunica catabolismo con anabolismo. Este proceso tiene la particularidad de reutilizar las moléculas que se liberan en el catabolismo para que sean básicamente útiles para el ser vivo en un proceso anabólico. El ejemplo típico de estas reacciones anfibólicas es el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Ahora, el ciclo de Krebs tiene una particularidad. Las proteínas, los carbohidratos o los lípidos que ingresan al proceso metabólico, ¿de acuerdo? Esos básicamente, estas moléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas, mediante procesos catabólicos, se van a destruir y se van a convertir en acetil-CoA. Se van a convertir en acetil-CoA. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora, este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, uniéndose al oxalacetato y generando citrato. Esa es la reacción inicial del ciclo de Krebs. El oxalacetato se une al acetil-CoA y genera citrato o ácido cítrico. Bien, a partir de ahí depende de lo que la célula necesita. Si la célula necesita producir grasas, convierte este citrato en grasa y generas grasas dentro de la célula. Pero si la célula necesita neurotransmisores, que son aminoácidos específicos que se tienen que formar, convierte este acetil-CoA que se han convertido en citrato, el citrato se convierte en alfa-cetoglutarato y ahí entra a formar aminoácidos tipo neurotransmisores. Pero si la célula es un glóbulo rojo que necesita formar el núcleo M, que es el que permite el transporte de oxígeno en la sangre, entonces el acetil-CoA se convierte en citrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA y de ahí genera el núcleo M, que va a formar parte de la hemoglobina. Pero también, por ejemplo, ¿alguna vez te has puesto a pensar, cuando tú no comes carbohidratos, ¿de dónde salen esos carbohidratos? Los carbohidratos van a salir básicamente de las proteínas y de los lípidos que forman parte de tu estructura. Proteínas y lípidos. Cuando tú no tienes carbohidratos,
las proteínas y los lípidos, ¿de acuerdo? Van a empezar a transformarse ¿en qué? Se van a transformar en, básicamente, en nuevos carbohidratos. ¿Y cómo lo hacen? A través de un proceso llamado gluconeogénesis. Gluconeogénesis, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la clave. Entonces, fíjate, ahí lo tienes. La proteína y el lípido se convierten en acetil-CoA. Entra al proceso, generas citrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, llegas al malato, ¿de acuerdo? Y el malato se convierte en nuevo carbohidrato dentro de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahí tienen el proceso. Profesor, ¿Sí? una consulta. La glucólisis no es igual que el ciclo de Krebs, ¿no? No. Eso lo vamos a ver ahora y también te vas a dar cuenta cuál es la diferencia. ¿De acuerdo? La glucólisis es la destrucción de la glucosa. La glucólisis da inicio al ciclo de Krebs. O sea, la glucólisis coge a la glucosa y lo convierte en piruvato. Y el piruvato se convierte en acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs a formar todo lo que te estoy mencionando. Eso es glucólisis, romper a la glucosa en piruvato, y el piruvato se convierte en acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs y genera todo lo que te he dicho. Esa es la secuencia. ¿Está bien? Muy bien. Profesor, Dime. ¿Sí? Adelante, chica. Sigue. ¿Qué me estabas diciendo? Disculpa. No, profesor, le iba a preguntar que la glucólisis se une al ciclo de Krebs, ¿no, profesor? Exacto, sí. O sea, esa es la secuencia. Cuando tú realizas glucólisis en la célula, la glucólisis rompe a la glucosa, la rompe, ¿de acuerdo? Generando piruvato. El piruvato se convierte en acetil-CoA y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Esa es la reacción. ¿Y el ciclo de Krebs qué hace, profesor? Disculpe. Solamente actúa como un proceso intermediario que permite básicamente, escucha, generar moléculas para generar ATP. O sea, el ciclo de Krebs lo que hace en este proceso es liberar hidrógenos. Y esos hidrógenos van a ir directamente a una cadena llamada cadena respiratoria que genera ATP. Eso lo vamos a ver hoy día si es que nos dejan, si es que llegamos, no es que nos dejan, si es que llegamos, porque tenemos que hablar de fotosíntesis un poco antes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la verdadera función del metabolismo? La verdadera función del metabolismo es generar ATP. Esa es su verdadera función. ¿Y qué es el ATP? El ATP es un nucleótido, que se te quede bien claro. El ATP es un nucleótido, que sí lo conoces, ¿ah? Porque ya lo hemos visto. Nucleótido. Ese nucleótido, muchachos, está formado por una base nitrogenada que es la adenina. Esta adenina, ¿de acuerdo? Esta adenina se une a una azúcar llamada ribosa, que es una pentosa. Y esta ribosa se une al ácido fosfórico, generando un primer nucleótido. Como lo vemos acá, acá lo vas a ver mejor. La adenina se une a la ribosa y genera adenosina, ¿de acuerdo? La adenosina se une a un ácido fosfórico por enlace fosfoéster y genera AMP. ¿Qué es AMP? Adenosin monofosfato. El llamado adenosin monofosfato, ¿de acuerdo? Eso es el famoso AMP. Sobre este AMP, ¿de acuerdo? Yo puedo crear un enlace de macroenergía. Ese enlace de macroenergía almacena 3.700 calorías y se une a otro ácido fosfórico, generando el ADP. ¿De acuerdo? Y este ADP permite que otro enlace de macroenergía de 3.700 calorías se pegue a otro ácido fosfórico y generamos el ATP. Estamos generando el ATP. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos el dato, muchachos. Esto es el ATP, adenosín trifosfato, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros llamamos ATP, adenosín trifosfato. Es la adenosina más el ácido fosfórico que genera AMP. Esto es un nucleótido y sobre este nucleótido nosotros estamos pegándole dos macroenlaces con dos ácidos fosfóricos. Cada macroenlace almacena 3.700 calorías. Por lo tanto, una molécula de ATP tiene dos enlaces de 3.700 calorías y
En total va a almacenar 7.400 calorías. En total va a almacenar 7.400 calorías. Cada molécula de ATP almacena 7.400 calorías. Punto. Esto es Profesor, ATP. ¿Sí? una pregunta. Entonces, el ATP está formado sobre... Sobre este nucleótido. El ATP está formado sobre el AMP. Profesor, Por es eso, una cuando pregunta. tú alguna vez vas a leer en algún libro, te van a decir, el ATP es un nucleótido trifosfatado con 2 enlaces macroenergéticos. Nucleótido trifosfatado con 2 enlaces macroenergéticos. Esto es un nucleótido trifosfatado con 2 enlaces macroenergéticos. Cada enlace almacena 3.700 calorías. Cada enlace almacena 3.700 calorías. ¿Estamos? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Sí, Profesor, profe, dentro del nucleótido estaría, perdón, lo siento, dentro del nucleótido estaría lo que es la base nitrogenada con la ribosa, ¿cierto? Está, exacto. El nucleótido está formado por una base nitrogenada, una pentosa y un ácido fosfórico. Esto es un nucleótido. Y eso lo recuerdan porque lo han hecho cuando han hablado de ácidos nucleicos. Esta es la unidad estructural de un ácido nucleico. ¿Alguna otra pregunta? sí, profesor, yo me quedé con la duda en la aclaración que hizo hace ratito. O sea, había un elemento, cuando hace la glucólisis, hay un elemento que pasa al ciclo de Krebs para que se genere ATP. No me acuerdo Exacto. cuál es el nombrecito. Es un El nombrecito de un piruvato. elemento. El piruvato. No, eso dijo que era de la glucólisis. Claro, pues. Pasaba. La glucólisis la glucosa se convierte en piruvato y el piruvato se convierte en acetil-CoA. Y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs a generar energía o a generar otras moléculas, dependiendo de lo que la célula necesita. Es el Ya, acetil-CoA. profesor. Ahora sí, Profesor, disculpe. no te preocupes, no te preocupes. No pidan disculpas porque ustedes están para preguntar. No tengan ningún problema en ese sentido. Pregunten con tranquilidad, no se hagan problemas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos. Ahora, Profesor, el vamos. producto del ciclo de Krebs es el oxalacetato, ¿no? El producto del ciclo de Krebs, no. El producto del ciclo de Krebs generalmente es hidrógenos, es ATP y es CO2. Ese es el producto del ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? El producto del ciclo de Krebs utiliza al oxalacetato. El oxalacetato está dentro del ciclo de Krebs. Utiliza el oxalacetato y termina produciendo nuevamente al oxalacetato. O sea, es parte del ciclo de Krebs. ¿Pero qué produce? ¿Qué libera hacia afuera? Lo que libera es hidrógenos, libera CO2 y libera ATP, un ATP. Hidrógeno, CO2 y ATP. Nada más. Es lo único que libera. ¿De acuerdo? Entonces, avancemos y ahora llegamos hasta ahí. Ahora, la primera reacción metabólica que te voy a presentar es la fotosíntesis. La primera reacción metabólica que te voy a presentar es la fotosíntesis. Entonces, vamos a ver qué pasa con la fotosíntesis. La fotosíntesis en este esquema me permite a mí explicarte lo siguiente. Te va a dar una visión general de lo que ocurre. La energía luminosa es atrapada por la luz. La energía luminosa es atrapada por la luz. ¿De acuerdo? Y esta energía luminosa se convierte en energía química en la planta. Una vez que ya tienes la energía química, la planta captura CO2 y agua. Entonces, el CO2, el agua, más la energía química que acabas de producir, reaccionan y generan una molécula orgánica, que en este caso puede ser una glucosa, y liberan oxígeno hacia el medio ambiente. Esta glucosa va a formar parte de la savia elaborada, que viaja por toda la planta y que puede ser almacenada en la raíz, en el tallo, en la hoja, en el fruto, en la semilla, dependiendo de dónde lo necesite. Ese es el proceso y eso es justamente lo que tenemos que entender ahora. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos entonces, muchachos? Esto es fotosíntesis, ¿de acuerdo? Esto es fotosíntesis. Vamos. Ahora, ¿cómo definimos a la fotosíntesis? Te lo defino de esta manera. La fotosíntesis es un proceso anabólico que se da en organismos autótrofos.
proceso anabólico que se da en organismos autótrofos. ¿De acuerdo? Proceso anabólico que se da en organismos autótrofos. ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que necesito que tú manejes. Anabólico en organismos autótrofos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Vamos. Ahora, la fotosíntesis es una reacción que se va a dar, ¿de acuerdo? Es una reacción que se va a dar utilizando moléculas inorgánicas, como la que están viendo ahí, utilizando moléculas inorgánicas, como la que están viendo ahí, ¿de acuerdo? Esas moléculas inorgánicas son el agua y el CO2, siempre van a ser agua y CO2, ¿de acuerdo? Siempre van a ser agua y CO2, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes, agua y CO2, ¿de acuerdo? Y van a generar una molécula de glucosa, o cualquier otra molécula orgánica como lípidos y proteínas y va a liberar oxígeno. Entonces, es un proceso anabólico que se da en organismos autótrofos. Utiliza moléculas inorgánicas y mediante la energía luminosa, en este caso, mediante la energía del sol que se ha convertido en ATP, va a dar origen a moléculas orgánicas como lípidos, proteínas y carbohidratos y va a liberar oxígeno hacia el ambiente. Ahora, hay que sacarse esa mala idea de decir que la fotosíntesis solamente sirve para generar carbohidratos. Mentira. También genera proteínas y lípidos. Tú me puedes decir, por favor, tú me podrías decir alguna planta que produzca lípidos. A ver, alguna planta que genere lípidos a través de la fotosíntesis. A ver, dímelo. El olivo, la vid. El olivo. Ya, el olivo. El olivo. Girasol. ¿Perdón? El girasol. Margarita. Ya, las semillas de girasol. Muy bien, las semillas de girasol. ¿Algo más? La palma. El sésamo. El sésamo. También, sí. El Sí, anís. sí, porque hay aceite de sésamo. Claro, el anís. Semillas de ajonjolí. Y las hojas. Las semillas de ajonjolí, muy bien. El maní, De las cacao. nueces, el maní, Cacao, las cacao. nueces, el cacao también, generan básicamente grasas que almacenan dentro de su estructura y lo producen a través de la fotosíntesis. Ahora viene la otra pregunta. Ustedes me pueden decir, ¿de acuerdo? Me pueden decir, ¿qué plantas producen proteínas? O sea, ¿qué plantas almacenan proteínas? Las menestras. Las menestras, muy bien. Generalmente las menestras son las que Las generan legumbres. proteínas. Las menestras son las que generan proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, esas plantas producen esto a través de estas reacciones que nosotros llamamos fotosíntesis. Por favor, recuérdenlo de esa manera. Y es indispensable que lo recuerden. La fotosíntesis no solamente produce carbohidratos, sino que también produce lípidos y proteínas. ¿Queda claro? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos. ¿Qué características tiene o qué características identifican a la fotosíntesis? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la fotosíntesis, el objetivo de la fotosíntesis es transformar la energía física, que es la luz, en energía química, que es básicamente ATP. Transformar la energía física en energía química. Primer proceso. Segundo proceso. La fotosíntesis se realiza en la naturaleza solamente por cierto tipo de organismos. Por ejemplo, tenemos a las plantas, a las algas y algunas bacterias. Plantas, algas y algunas bacterias. ¿De acuerdo? Ahora, de las tres, las algas son los organismos que producen un mayor porcentaje de fotosíntesis. Más que todo por la cantidad. Por la cantidad. Hay una mayor cantidad de algas, porque tenemos una mayor cantidad de agua en el planeta. Océanos, lagos, lagunas, ¿de acuerdo? Donde hay una gran cantidad de algas que realizan fotosíntesis. Otro dato, en las plantas superiores, como las células eucariotas, ¿de acuerdo? Las células eucariotas, ¿de acuerdo? Estas células eucariotas, ¿de acuerdo? Van a realizar fotosíntesis porque tienen una organela específica. ¿Cómo se llama esa organela? Cloroplasto. Tienen al cloroplasto que les va a permitir realizar la fotosíntesis. Es una organela que contiene básicamente pigmentos que van a atrapar la luz y que van a permitirle básicamente realizar el proceso. Y la fotosíntesis tiene dos etapas, la etapa luminosa y la etapa oscura. Con esto te está dando ya una visión general, con lo que te di al principio, con la diapositiva, y con esto ya estás agarrándole la idea a la fotosíntesis. Ahora,
para que la fotosíntesis se produzca, nosotros debemos tener ciertos factores indispensables para el proceso. Factores indispensables para el proceso. ¿Y cuáles son estos factores indispensables? Por ejemplo, el primer factor es la luz. Sin luz no hay fotosíntesis, definitivamente. Sin luz no existe fotosíntesis. Ahora, te cuento un dato. La luz, ¿de acuerdo?, que nos llega a nosotros es la luz blanca. Esta luz blanca, ¿de acuerdo? Esta luz blanca, cuando llega acá a la Tierra, se descompone en los 7 colores que nosotros llamamos los 7 colores del arco iris. Cada color tiene una longitud de onda determinada. Y son los colores que nosotros podemos observar. Son los colores que nosotros vemos en la naturaleza. Entonces, los colores van a tener una longitud de onda que va desde 350 hasta 700 nanómetros. ¿De acuerdo? Esto es una longitud de onda. A esto lo llamamos longitud de onda. Muy bien, entonces, te doy un dato. La materia en sí no tiene color. El color lo vemos por la presencia de la luz. Si no hay luz, no vemos color. Si ustedes se percatan de eso, cuando ustedes han estado en casa y no hay luz, no ha habido luz, ¿de acuerdo? Ustedes, por ejemplo, todo lo ven en tono de gris. Negro, bro. Todo de gris. Gris, bueno, entre negro y gris. Todo lo ven en tono de gris, ¿de acuerdo? En todas las tonalidades, desde el gris claro hasta el gris oscuro, es lo que ven. Pero no ves colores, no logras ver los colores en la oscuridad. Pero cuando llega la luz, mira lo que ocurre. La luz llega y rebota o cae sobre la molécula que está formando parte de la materia que tienes al frente. Imagínate que tengas una pared pintada de color verde. Entonces, la pintura que le has aplicado a esa pared, tiene una particularidad. Absorbe todas las longitudes de onda, pero rechaza una, justamente la del color verde que estás viendo. Esa longitud de onda que no es absorbida viaja hasta tu retina, estimula tu nervio óptico, llega hasta tu cerebro y te plantea color verde. Ahora, si tú tienes al frente de repente un vaso plástico de color rojo, ese vaso plástico tiene una molécula que nosotros entre comillas lo llamamos pigmento. Esa molécula tiene la particularidad de absorber todas las longitudes de onda, pero rechaza la longitud de onda roja, que está por aquí, entre 650 y 700 nanómetros, ¿de acuerdo? Entonces, esa longitud de onda roja llega a tu retina, estimula a la célula que capta el color, manda un mensaje eléctrico por el nervio óptico al cerebro y estás viendo el color rojo. ¿Entiendes? Entonces, ese es el efecto de cómo nosotros vemos colores. Todos los colores que ves al frente, que tú estás ahorita en tu casa, y todo lo que veas con colores, tiene ese mismo efecto. Esa materia que tienes al frente tiene una molécula que absorbe una longitud de onda y rechaza otra longitud de onda. La que rechaza es la que vemos. La que rechaza es la que vemos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces yo te pregunto, ¿y si estuviéramos hablando de la fotosíntesis y estuviéramos hablando de la clorofila? ¿De acuerdo? Estuviéramos hablando de la clorofila. Explíquenme qué es lo que está pasando. ¿Por qué vemos a la clorofila de color verde? Porque rechaza el color verde. Exacto, lo rechaza. La fotosíntesis a través de la clorofila solamente absorbe los demás colores, pero rechaza el color verde. Por eso es que vemos, en este caso, a la clorofila verde. Por eso lo vemos a la clorofila verde, porque rechaza. Entonces, en otras palabras, la clorofila no usa la longitud de onda verde. La clorofila no usa la longitud de onda verde. Aunque parezca contradictorio, eso yo lo creo que sí lo pueden entender, ¿de acuerdo? Parezca contradictorio, porque básicamente nosotros siempre nos han dicho, la fotosíntesis, todo lo verde es vida, todo lo verde es vida, y entonces nos parecería raro pensar que justamente no usa el color verde para realizar sus funciones. ¿Entiendes? Entonces nos parecería totalmente raro. ¿Estamos? Entonces, creo que lo vamos entendiendo por ese lado. Entonces, ya tenemos uno, la luz. 2, el agua y el CO2. Esto te lo voy a explicar acá, en este esquema, ¿de acuerdo? El agua ingresa a la planta
el agua ingresa a la planta por un proceso que nosotros llamamos osmosis. El agua ingresa a la planta por un proceso llamado osmosis, ¿de acuerdo? La osmosis es el paso del agua a través de la raíz. ¿Te acuerdas que es un proceso de transporte pasivo que mueve el agua de una zona donde hay más agua a otra donde hay menos agua? Ya, pues eso es osmosis. El agua ingresa a la planta por la raíz a través de un proceso llamado osmosis. Pero luego, el agua tiene que subir y sube a través de un tejido llamado xilema y lo hace a través de un proceso llamado capilaridad. Sube por capilaridad por el xilema a través del tallo y puede llegar hacia la hoja, ¿de acuerdo? Por un proceso que nosotros vamos a llamar transpiración. Un proceso llamado transpiración, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos el dato para que ustedes ya se den cuenta cómo el agua puede moverse a través de la planta. Entra por osmosis, sube por capilaridad y llega a la hoja por transpiración. Bien, ahora, vamos con otro dato. El CO2. El CO2 es un gas y el CO2 ingresa a la planta, ¿de acuerdo? Por un proceso llamado difusión. ¿Pero por dónde lo hace? Lo hace principalmente por unas estructuras que encontramos en las hojas que nosotros llamamos estomas. Los estomas, ¿de acuerdo? Los estomas son poros que se abren y se cierran a voluntad de la planta, ¿de acuerdo? La planta puede abrir y cerrar estos estomas y permitir el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Permitir el intercambio gaseoso. Eso es lo que ocurre básicamente con este proceso. Entonces, el estoma es como un poro y el CO2 ingresa, ¿de acuerdo? Y por diferencia de concentraciones, hay más CO2 afuera que dentro de la planta. Hay más CO2 afuera que dentro de la planta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, ¿qué va a pasar? Hay una diferencia de concentraciones y el CO2 ingresa. Ahora, veámoslo desde el otro punto de vista. Desde el otro punto de vista es el oxígeno. Hay más oxígeno dentro de la planta y menos fuera de la planta. Por lo tanto, el oxígeno sale. Entonces, se produce un intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y y oxígeno. Dióxido de carbono y oxígeno. Entonces, ahí tienen, y se hace a través de una estructura llamada estoma, el estoma. Entonces, ahí tienes los factores que vienen de afuera. Ahí tienes a los factores que vienen de afuera. ¿Estamos? Bien. Ahora, dentro de los factores intrínsecos, el más importante, ¿de acuerdo? El más importante es el cloroplasto. ¿Qué es el cloroplasto? El cloroplasto es una organela con doble membrana, que tiene la característica de tener pigmentos para realizar la fotosíntesis. Lo más importante del cloroplasto son estos discos llamados tilacoides. El conjunto de los tilacoides los llamo granas. Y al espacio interno lo llamo estroma. Así que espero que lo entiendas. Estos discos planos se les llama tilacoides. Los discos planos se les llama tilacoides. Al conjunto se les llama granas y a la parte interna se le llama estromas. Ahora, te doy el dato. ¿Por qué es importante el tilacoide y la grana? El tilacoide y la grana es importante porque ahí hay pigmentos. Ahí está la clorofila y los demás pigmentos que ayudan a la fotosíntesis. ¿Entiendes? Por eso es importante el tilacoide. Y el estroma es importante porque ahí están las enzimas y las moléculas que van a reaccionar en el proceso fotosintético. ¿Entiendes? Entonces, en tilacoides y granas están los pigmentos y en el estroma están las enzimas y las moléculas que van a participar de la reacción fotosintética. ¿Estamos? Bien, ahora escucha. Lo primero que te voy a mencionar como factor intrínseco son los pigmentos, que ya te dije, están en las granas y tilacoides. El principal pigmento es la clorofila. La clorofila es el pigmento verde. Pero ¿de qué está hecha la clorofila? La clorofila es una molécula que está formada por este anillo llamado tetrapirrólico. Hay 4 anillos, si te das cuenta, 4 anillos que tienen nitrógeno. Porque tienen nitrógeno lo llaman pirrol. ¿De dónde vienen estos pirroles? De las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, se destruyen y producen estos anillos.
Estos anillos se asocian con el magnesio, generando básicamente un anillo tetrapirrólico con centro de magnesio. ¿De acuerdo? Y además tiene una larga cadena de alcohol fitol. Entonces, si tú lo ves, da la apariencia de ser una cometa, mira. Una cometa, acá está el cuerpo de la cometa y acá está la cola. El cuerpo es el anillo tetrapirrólico con magnesio y la cola es básicamente el alcohol fitol. Alcohol fitol. Ahora, escúchame. Esta molécula de clorofila, en el anillo 2, que es este, tiene un radical, ¿de acuerdo? Y ese radical puede ser radical metil o radical aldehído. Si es un radical metil, corresponde a la clorofila A. Si es un radical aldehído, corresponde a la clorofila B. Esto nos está diciendo que hay principalmente dos clorofilas, clorofila A y clorofila B. La clorofila A tiene radical metil y la clorofila B tiene radical aldehído. Bien, si nos ponemos a comparar, la clorofila A tiene una mayor distribución. La clorofila A tiene una mayor distribución. Hay una mayor cantidad de clorofila A que clorofila B. ¿De acuerdo? Bien, y ya lo que te había mencionado, la clorofila no captura o no absorbe la luz verde. No utiliza la luz verde, no la captura. ¿De acuerdo? No utiliza la luz verde. Punto. Eso ya creo que te lo había explicado. Ahora, aparte de la clorofila, hay pigmentos accesorios. Estos pigmentos accesorios son los que ayudan a la clorofila a capturar más luz. Claro, pues, porque por ejemplo, la clorofila no captura la longitud de onda verde, estaríamos perdiendo esa energía. Entonces, hay otros pigmentos que sí lo captan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener esto. Aquí lo tienes, ¿de acuerdo? Mira, vamos a hablar de dos tipos de pigmentos. Los pigmentos principales, que son las clorofilas, sobre todo la clorofila A y la B, y luego los pigmentos accesorios que están en segundo nivel. La clorofila A ya te dije que es la más importante porque está en mayor cantidad, pero luego vienen los pigmentos accesorios como la clorofila B, ¿de acuerdo? La clorofila C, D y E, ¿de acuerdo? Esta clorofila, ¿de acuerdo? Esta clorofila la podemos encontrar en algas, ¿de acuerdo? La podemos encontrar en algunas bacterias, por eso la llamamos pigmentos accesorios, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos los pigmentos accesorios. Aparte de estos pigmentos, ¿de acuerdo? Que son básicamente accesorios, ¿de acuerdo? Vamos a tener los carotenoides, que son todos los tonos de anaranjado, y vamos a tener las xantófilas, que son todos los colores amarillos, ¿de acuerdo? Todos los anaranjados y todos los amarillos. Ahora, dentro de los carotenos tenemos colores que pueden llegar hasta el rojo, y ahí lo llamamos licopeno, ¿de acuerdo? Licopeno. Y dentro de, bueno, los anaranjados, que son los carotenos, las xantófilas, que son los amarillos, las antocianinas, que son los azules, pero después encontramos otro grupo de pigmentos, y ese otro grupo de pigmentos, muchachos, las llamamos ficobilinas. ¿Por qué las llamamos ficobilinas? ¿Por qué las llamamos ficobilinas? Ficobilinas porque las encontramos, ¿de acuerdo? Las encontramos en algas. Generalmente las encontramos a nivel de algas, ¿de acuerdo? Entonces, como están en las algas, viene el término de fico. Fico es algas. Ficobilinas, pigmentos que vienen de las algas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ahí tenemos a la ficocianina, que es el color azul, y la ficoeritrina, que es un color rojo, y vienen de las algas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y lógicamente, estos pigmentos accesorios absorben los colores que la clorofila no absorbe, y por lo tanto la reacción es mucho más eficiente. Punto. Aparte de los pigmentos, que ya hemos hablado de las clorofilas y los pigmentos accesorios, vamos a encontrar a las enzimas. Hay dos tipos de enzimas importantes. La primera es la rubisco. La primera es la enzima rubisco. ¿De acuerdo? Esta enzima rubisco, ¿de acuerdo? Es la que permite atrapar CO2. La rubisco es una enzima que atrapa CO2. ¿Cuál es el verdadero nombre de la rubisco? Es la ribulosa difosfato carboxilasa. Ribulosa difosfato carboxilasa. ¿Estamos? ¿Qué hace esta rubisco? Atrapa al CO2 y lo pega a la ribulosa. Atrapa al CO2 y lo pega a la ribulosa. Fija el CO2. Y la otra enzima es la ATPasa, que se localiza en unas proteínas llamadas partículas F.
Estas partículas F se encargan de formar ATP. Se encargan de dar origen o formar ATP. Y aparte de las enzimas y los pigmentos, encontramos básicamente moléculas transportadoras de electrones. O sea, van a coger moléculas de la reacción luminosa y las van a llevar a la reacción oscura. Una de ellas es el ATP, que se encarga de llevar la energía y el fósforo de la reacción luminosa a la reacción oscura. Y el NAT, que se encarga de llevar los hidrógenos del agua hacia la reacción oscura. La reacción, el agua se rompe en la reacción luminosa, libera sus hidrógenos y estos van a ser transportados hacia la reacción oscura por el NAT. Bien, esto es más o menos lo que ocurre para que ustedes se den una visión general. Esto que dice 2 en romanos y 1 en romanos son los fotosistemas. ¿Qué son los fotosistemas? Son los que tienen los pigmentos, muchachos. Ahí están los pigmentos que atrapan la luz. Entonces, por lógica, si te das cuenta, la luz llega, actúa sobre el fotosistema y los fotosistemas lo que liberan son electrones. Mira, esta línea roja es electrones. Ese es el fundamento de la fotosíntesis. Libera electrones. ¿De acuerdo? Esa es la característica. Estos electrones inician todo el proceso. El fotosistema 2 libera sus electrones y rompe al agua. Luego los electrones se siguen moviendo, ¿de acuerdo? Y generan una carga eléctrica negativa. Esta carga eléctrica negativa, ¿de acuerdo? Atrae a estas cargas positivas que pasan bruscamente por este proceso, por esta estructura, que la llamamos partícula F, que tiene la enzima ATPasa y genera ATP. Y los protones que pasaron, que son los que vienen del agua, no se van a perder, se van a reutilizar y el NAT los atrapa para llevarlos hacia otra reacción para que sean reutilizados. Eso lo vamos a ver ahorita. Bien, la fotosíntesis tiene dos fases importantes. La primera fase es, su objetivo es convertir la luz en energía química, por eso la llamamos reacción luminosa. Y la segunda fase es convertir el CO2 inorgánico en CO2 orgánico. Convertir el CO2 inorgánico en CO2 orgánico. ¿De acuerdo? Entonces, el CO2, que es el anhídrido carbónico, ¿de acuerdo? Ese CO2 que es el anhídrido carbónico, se va a convertir en una molécula de glucosa o en una proteína o en un lípido, dependiendo de lo que la célula necesita. Ahora, fase luminosa depende de la luz y la fase oscura no es que se dé en la oscuridad, no depende de la luz. La fase oscura se puede dar durante el día, pero no depende de la luz. Eso es lo más importante, no depende de la luz. Ahora, con este cuadrito que está acá, me gustaría que entiendas algo interesante. Lo que estás viendo arriba, lo que estás viendo acá, se podría llamar la reacción luminosa. Y lo que estás viendo acá, la podrías llamar reacción oscura. Mira, la luz llega y lo primero que hace... Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? La luz llega, mira, la luz llega y lo primero que hace es romper al agua. Al romper al agua, libera oxígeno. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo la luz se convierte en ATP. ¿De acuerdo? Lo segundo que ocurre es que los hidrógenos del agua se pegan al NAT. Entonces, mira, la luz que se ha convertido en energía química y el NAT que trae los hidrógenos del agua viajan hacia la reacción oscura. Y en la reacción oscura, mira lo que ocurre. Atrapas al CO2. Atrapas al CO2. Y cuando atrapas al CO2, generas moléculas orgánicas como los carbohidratos. Cuando atrapas al CO2, generas moléculas orgánicas como los carbohidratos. Terminando el proceso. El ATP dejó su fósforo y se fue. El NAT deja sus hidrógenos y se va. Y otra vez se vuelve a completar la reacción luminosa y regresas a formar la reacción oscura. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí está. Vamos a hablar primero de la fase luminosa. ¿Qué es la fase luminosa? La fase luminosa va a subdividirse en 4 etapas y se da en estructuras llamadas fotosistemas. ¿Qué son los fotosistemas? Son aquellas estructuras que están dentro de los tilacoides que contienen a los pigmentos. El fotosistema 1 lo llamamos P700 porque contiene básicamente, muchachos, captura pigmentos de hasta 700 nanómetros, longitudes largas. El fotosistema 2, de acuerdo, lo llamamos P680 porque captura longitudes de onda menor.
Esa es la gran diferencia. Captura longitudes de onda menor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes el dato. Fotosistema 1 y fotosistema 2. Bien, ahora, esto lo vamos a llevar acá. Esto lo vamos a llevar aquí. ¿De acuerdo? Aquí está. Las etapas de la etapa, o sea, ¿cuáles son las subetapas de la etapa luminosa? Subetapas de la etapa luminosa. Las subetapas de la etapa luminosa son, primero, fotoexcitación. ¿Qué es una fotoexcitación? Es cuando la luz excita a los fotosistemas liberando electrones. O sea, básicamente es eso. Excita a los fotosistemas liberando electrones. ¿Estamos? Entonces, el fotosistema 2 es el primero en ser excitado y el fotosistema 1 es el segundo en ser excitado. Esta es la única función. Fotoexcitación es cuando la luz toca a los fotosistemas, oxida a los pigmentos y liberas electrones. Punto. Se acabó. Ahora, la segunda etapa es la fotólisis del agua. Fotolisis del agua. Fotoluz, lisis, romper. Vamos a romper al agua utilizando la luz. El fotosistema 2, te cuento, el fotosistema 2, cuando llega la luz, libera su electrón. El electrón activa a la proteína Z y la proteína Z actúa sobre el agua y la rompe en hidrógeno y oxidrilo. Este oxidrilo, ¿de acuerdo? Este oxidrilo entra a un proceso que llamamos reacción de Gill. Entra a un proceso llamado reacción de Gill. Y la reacción de Gill rompe al oxidrilo liberando electrones, protones y oxígeno. Electrones, protones y oxígeno. Bien, lo ves acá. Fotosistema 2, fotosistema 1. La luz llega y libera electrones que empiezan a moverse dentro del fotosistema. En el fotosistema 2, la proteína Z rompe al agua y entra en un proceso llamado de fotólisis. La fotólisis del agua, que lo realiza acá, el fotosistema 2, rompe al agua en protones y oxígeno, protones y oxígeno, ¿de acuerdo? Y electrones, protones, oxígeno y electrones. El proceso lo llamamos reacción de Gill, porque el agua se rompe y va a liberar oxígeno, protones y electrones. Oxígeno, protones y electrones. Eso lo llamamos reacción de Gill. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos la fotoexcitación y la fotólisis del agua. Muy bien. Ahora, ¿qué es la fotofosforilación? La tercera etapa. La fotofosforilación es la formación de ATP. Formación de ATP. Vamos a formar ATP. ¿Y cómo lo hacemos? Bien. Hay dos eventos. Hay un evento llamado fotofosforilación cíclica. La fotofosforilación cíclica, ¿de acuerdo? Se da solamente en el fotosistema 1. Se da en el fotosistema 1, o sea, acá, fotosistema 1. Este fotosistema 1 se excita con la luz, libera electrones, y los electrones empiezan a moverse a través de esta cadena, generan ATP y regresan al fotosistema 1, cerrándose el ciclo, por eso lo llaman cíclico, generando ATP. ¿De acuerdo? En cambio, la fotofosforilación acíclica se inicia en el fotosistema 2 y termina en el fotosistema 1. Pero quiero que te fijes en algo interesante. El fotosistema 2 rompe al agua, liberando oxígeno, y los protones se quedan acá. Los electrones generan esta corriente eléctrica que ayuda a la formación de ATP. ¿De acuerdo? Y al final los protones forman NAD. Forman NAD. O sea, ¿qué es lo que está pasando? En la fotofosforilación acíclica, empezamos en el fotosistema 2, terminamos en el fotosistema 1, liberando oxígeno y NAD reducido. O sea, esa es la característica que la diferencia. En la cíclica no rompes agua, no liberas oxígeno, no hay protones libres. En la acíclica rompes agua, liberas oxígeno y generas NAD reducido. ¿De acuerdo? Muy bien. La última etapa es la fotoreducción. ¿Qué significa esto de fotoreducción? La fotoreducción significa que el NAD no deja que los protones se pierdan
y lógicamente los atrapa para llevarlos a la reacción oscura. Entonces vamos con el asunto. Esto que estás viendo acá se podría decir que es un resumen interesante de la reacción luminosa. La luz llega y excita a los fotosistemas. Los fotosistemas liberan electrones. El fotosistema 2, a través de su electrón, rompe al agua, produciendo la fotólisis del agua. Produce protones, electrones y oxígeno. La fotólisis del agua produce protones, electrones y oxígeno. El oxígeno se va, ya sabemos que se va hacia la atmósfera, pero los electrones empiezan a saltar de proteína en proteína, generando una cadena que transporta electrones. Por lo tanto, fíjate, esta cadena que transporta electrones carga a esta membrana con cargas negativas. Estas cargas negativas atraen a los protones. Estos protones quieren pasar a través de la membrana, pero no pueden, porque todo esto está cerrado, excepto acá. Esto es un canal protónico llamado partícula F. Ese canal protónico está abierto y permite el paso de los protones. Claro, por diferencias de cargas pasa. Al pasar, activa a la enzima ATPasa y genera ATP. Ahí estás produciendo la fotofosforilación. Pero los protones que vienen del agua no se pierden, yo te lo dije. Esos protones que vienen del agua van a ser reutilizados en la reacción oscura. Entonces, ¿quién los va a llevar? El NAT. El NAT coge a estos hidrógenos y se convierte en NAT reducido. Aquí tienes la reacción luminosa. Esta diapositiva te va a ayudar a tener un resumen concreto y quiero que tú la vayas viendo y me vayas respondiendo. Díganme, ¿dónde se realiza la fase luminosa de la reacción? O sea, ¿dónde se realiza la fase luminosa de la fotosíntesis? En los tilacoides. En los tilacoides, que forman parte de las granas. ¿Con qué otro nombre conozco a la reacción luminosa? Reacción de Hill. Reacción de Roberto Hill. Muy bien, reacción de Roberto Hill. Esto que estamos viendo acá, ¿qué es? Esto es el tilacoide. Y en el tilacoide, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? El fotosistema 2. 2 y este es el fotosistema 1. Yo les dije que al fotosistema 1 lo llamamos P700 y al fotosistema 2 lo llamo P680. Aparte, mira, tienes estas proteínas y cada proteína tiene su nombre de acuerdo al color. ¿Cómo lo llamamos a la A? Feofitina. Feofitina. A la B, Plastoquinona. plastoquinona. A la C, Citocromo B6F. B6F. Y la D, Plastocianina. plastocianina. Y la E, Ferrodoxina. ferrodoxina. Muy bien, ferrodoxina. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Dicen que la fase luminosa tiene 4 etapas. Acá te han puesto 5, pero ahora te voy a explicar por qué. La primera etapa es la fotoexcitación. ¿Qué era la fotoexcitación? ¿Te acuerdas? Excita los fotosistemas. Cuando Que la luz era excita cuando la luz a la- excita a los fotosistemas y estos que Sí, liberan Electrones. electrones, muy bien, excitan y liberan electrones. Por lógica, estos electrones no se van a perder. Entonces, estos electrones tienen que ser transportados por estas proteínas, que son la cadena transportadora de electrones. ¿De acuerdo? Van a ser transportados por estas proteínas que forman la cadena transportadora de electrones. Estos son las cadenas transportadoras. Muy bien. Entonces, obvien esto y colóquenle a la segunda etapa la fotólisis del agua. ¿Quién realizaba la fotólisis del agua? ¿Se acuerdan? El fotosistema 2. El fotosistema 2 se excitaba, liberaba sus electrones y actuaba rompiendo al agua. El agua, al romperse, ¿qué produce? Produce primero Oxígeno. oxígeno. Produce Electrones. electrones y Protones. protones. Muy bien. Los electrones van a viajar a través de la cadena transportadora de electrones, cargando a esta membrana. ¿Con qué carga? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, muy bien. Y las cargas negativas de estas membranas, ¿a quién atraen? A las positivas. A los protones. En este caso, a las cargas positivas, a los protones. Los protones quieren pasar, pero toda la membrana está cerrada y solamente está abierta esto. ¿Qué es esto? La partícula F. La partícula F, llamado también canal Protónico. protónico. Cuando el protón pasa, ¿a qué enzima activa?
A la A la ATPasa. ¿Y qué forma la ATPasa? 3 ATP. Forma ATP. ATP. ¿Y cómo llamamos a ese proceso? Fotofosforilación. Fotofosforilación. Fosforilación. Muy bien. Pregunto, ¿el protón que pasó se pierde? No. No. ¿Quién lo No. atrapa? NAT P. El NAT. El Y el NAT. NAT se convierte en NAT ¿qué? NAT NADPH. reducido. Y el NAT se convierte en NAT reducido. Ahí tenemos la fotoreducción. Ahí tenemos la fotoreducción. Entonces creo que ya lo podemos entender. Esto es la reacción luminosa. Fotoexcitación, fotólisis del agua, fotofosforilación y fotoreducción. Entonces tenemos el dato y ya nosotros podemos entender cómo se realiza la reacción luminosa de la fotosíntesis. Si ustedes observan bien, muchachos, ¿podrían decirme cuáles son los productos de la reacción luminosa? El NADPH2, ATP y El oxígeno. NADPH2, el ATP y el oxígeno. Pero el oxígeno es un gas que se va. Entonces, No lo usamos. el NAD y el ATP, ¿a dónde van a ir? A la reacción A la oscura. fase oscura. Exacto, el NAD y el ATP van a ir a la reacción oscura. Entonces, vamos a la reacción oscura. La reacción oscura se realiza dentro, en la zona llamada estroma, porque ahí están las moléculas y las enzimas que se van a transformar. En el estroma, ¿de acuerdo? También hay 4 etapas y vamos a hablar de estas 4 etapas viendo el esquema, que es una forma más rápida de trabajarlo. Esto es muy semejante a la que te presenté anteriormente y es el resumen de la reacción oscura. ¿Dónde se realiza la reacción oscura? En el estroma. En el estroma. ¿Con qué otro nombre conozco a la reacción Ciclo oscura? Calvin-Benson-Bachmann. Ciclo de Calvin-Benson-Bachmann. También lo llamamos así, ciclo de Calvin-Benson-Bachmann. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que debemos tener dentro de el estroma del cloroplasto para realizar la fotosíntesis? Debemos tener esta molécula, que es una ribulosa monofosfato. La ribulosa es una pentosa. La ribulosa es una pentosa, porque tiene solamente 5 átomos de carbono. Tiene 5 átomos de carbono. Esta ribulosa pentosa es activada, la primera etapa es la activación, es activada por el ATP. El ATP viene y le regala un fósforo y lo convierte en ribulosa difosfato. Ribulosa difosfato. Esta ribulosa difosfato ya está lista y preparada para la carboxilación. ¿Qué es eso? Pegarle un carbono. ¿Y quién le pega el carbono? La enzima rubisco. La enzima rubisco atrapa al CO2, viene y se lo pega, generando una exosa. La pentosa ha ganado un carbono y se ha convertido en una exosa. Esa exosa es una molécula inestable, muy inestable, ¿de acuerdo? Es una molécula que básicamente va a romperse fácilmente. Es una molécula que va a romperse fácilmente. Entonces, esa exosa inestable, por acción de la misma rubisco, se rompe en 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. En 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esas 2 moléculas de ácido fosfoglicérico, voy a empezar un proceso llamado reducción. Ahí está la tercera etapa, reducción. Viene el ATP y le regala un fósforo, y viene el NAD y deja los hidrógenos. Y conviertes a estas 2 moléculas de ácido fosfoglicérico en fosfogliceraldehído. Generas 2 moléculas de fosfogliceraldehído. ¿De acuerdo? Entonces, estás generando 2 moléculas de fosfogliceraldehído. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Pero te doy un dato. Yo, para poder continuar el proceso, para poder generar este proceso, yo no necesito 2, yo necesito 12 moléculas de fosfogliceraldehído que van a entrar, que voy a necesitar en este proceso. Entonces, quiero que me ayudes a sacar un cálculo. Si con una ribulosa yo genero 2 fosfogliceraldehído, ¿con cuántas ribulosas generaré 12? Con 6. Con 6. 6, exacto, con 6. Y acá tienes el dato con el número. 6 moléculas de ribulosa se activan, convirtiéndose en ribulosa 1,5-difosfato. Estas 6 moléculas se carboxilan y se rompen.
generando 12 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. 12 moléculas. De las 6 se han roto en 2, generando 12 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. Este ácido 3-fosfoglicérico, ¿de acuerdo? Va a empezar a reducirse, ¿de acuerdo? Va a empezar a reducirse, ¿de acuerdo? Y lo primero que va a formar, o lo que va a dar origen es a 12 gliceraldehído. 12. Entonces, regresamos aquí. Ya no son 2, ahora son 12. De los 12, entramos a la última etapa que es la regeneración. ¿Qué significa? De los 12, 2 forman glucosa y los 10 restantes regeneran a la ribulosa, cerrando el ciclo de Calvin-Benson. Se cierra el ciclo de Calvin-Benson. Entonces, aquí tienes el dato. Esta es la particularidad. Entonces, esto es la reacción oscura. Tenemos a la ribulosa, que primero se activa, luego se carboxila, carboxilación formando una hexosa. La hexosa se rompe formando 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. 2 moléculas de ácido fosfoglicérico se reducen formando el fosfogliceraldehído. Yo necesito 12 moléculas, o sea, yo necesito 6 ribulosas, 6 CO2 y genero 12 moléculas de fosfogliceraldehído. Y estas 12 moléculas, 2 forman glucosa y las 10 restantes regeneran a la ribulosa, cerrándose el ciclo de Calvin-Benson. Y se acabó la fotosíntesis. Punto. Te cuento un dato. La fotosíntesis tiene 2 eventos o 2 tipos. Hay una fotosíntesis que normalmente libera oxígeno. ¿Pero por qué? Porque usa agua. Libera oxígeno porque usa agua. El agua, en este caso, se rompe liberando el oxígeno, ¿de acuerdo? Pero hay una fotosíntesis llamada anoxigénica. Esta fotosíntesis anoxigénica, ¿de acuerdo? No usa agua, utiliza ácido sulfídrico. Y entonces, a partir del ácido sulfídrico, se libera azufre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fotosíntesis oxigénica libera oxígeno porque utiliza agua y fotosíntesis anoxigénica libera azufre porque utiliza ácido sulfídrico. Esta anoxigénica la encontramos generalmente en bacterias sulfurosas. Bien. La fotosíntesis oxigénica tiene 3 versiones. 3 versiones. La oxigénica, tienes la fotosíntesis C3. ¿Por qué la llamas C3? Porque el CO2 se está guardando en una molécula que tiene 3 átomos de carbono, que es el ácido fosfoglicérico. ¿Te acuerdas que la ribulosa se activaba, se carboxilaba y se rompía y generaba ácido fosfoglicérico? Ya, aquí está. Ese CO2 va a convertirse en una molécula con 3 átomos de carbono, que es el ácido fosfoglicérico. Por eso lo llamas fotosíntesis C3. Hay una fotosíntesis llamada C4. ¿Por qué? Porque capturas el CO2 y lo guardas en una molécula que tiene 4 átomos de carbono, que en este caso es el ácido málico. El CO2 entra y se une al fosfenol piruvato, convirtiéndose en ácido oxalacético, y este ácido se convierte en ácido málico y así se almacena en la hoja. Esto le dan el nombre de ciclo Hatch-Slack. ¿Y por qué lo llaman ciclo Hatch-Slack? Porque en realidad es un ciclo que almacena CO2 en plantas que crecen muy rápido, plantas gramíneas que crecen muy rápido, como por ejemplo la caña de azúcar, el maíz, el trigo, el arroz, ¿de acuerdo? La cebada tienen esta particularidad, que generan este tipo de proceso y almacenan CO2 en grandes cantidades. Por eso es que pueden crecer fácilmente, ¿de acuerdo? Bien, cuando lo necesitan, el ácido málico viene, libera el CO2, se convierte otra vez en ácido pirúvico, el ácido pirúvico se convierte en fosfenol piruvato, ácido oxalacético y se vuelve a cerrar el ciclo. Pero hay otro tipo de plantas llamadas plantas CAM. ¿Qué son las plantas CAM? Léelo al revés. M es metabolismo, A ácido, C crasuláceas. Metabolismo ácido de las crasuláceas. Este metabolismo ácido de las crasuláceas lo que hace es básicamente, como viven en ambientes del desierto, durante el día tienen los estomas cerrados, porque si no se van a deshidratar. Entonces, para evitar ese problema, lo que hacen es cerrar los estomas durante el día, pero en la noche los abren y el CO2 entra por allí durante la noche. Entonces, durante la noche el CO2 entra y dentro de la planta se genera ácido málico. Ácido málico.
Muy parecido al ciclo Hatch-Slack, solamente que esto lo hacen de noche y por necesidades, porque lógicamente durante el día se pueden deshidratar. Este ácido málico está almacenado dentro de la hoja y en la mañana, cuando llega la luz, realizan la reacción luminosa y cuando necesitan el CO2, este ácido málico viene y dona su CO2, ¿de acuerdo? Y otra vez se vuelve a almacenar como piruvato, ¿de acuerdo? Y así se queda hasta la noche que vuelve nuevamente a convertirse en ácido málico, cerrando el proceso. Entonces, ese es el dato de las plantas CAM. Metabolismo ácido de las crasuláceas. Capturan CO2 de noche porque viven en ambientes desérticos y lo almacenan en forma de ácido málico. Punto, se acabó. Ahí tienen ustedes la fotosíntesis con todas sus variedades. Bien, muchachos. Acabamos fotosíntesis y ahora entramos a la respiración celular. Sus compañeros estaban preguntando acerca de esto y a ver si podemos avanzar en este tiempo que nos queda. La respiración celular es un proceso catabólico, ¿de acuerdo? Es un proceso catabólico, ¿de acuerdo? Este proceso catabólico, escúchame bien, destruye las moléculas para generar energía. Lo hacen los organismos heterótrofos. Es típico de los organismos heterótrofos, ¿de acuerdo? Esta diapositiva te va a permitir entender a grosso modo qué pasa en una respiración celular. Y es lo que creo de sus compañeros que estaban un poquito perdidos en el asunto y ahora sí lo van a entender. Cuando la glucosa llega a la célula, lo primero que hace la célula es convertir a la glucosa en piruvato por un proceso llamado glucólisis. Glucólisis, ¿de acuerdo? Ese piruvato es el producto de la ruptura de la glucosa. Entonces, la glucosa llega a la célula y por glucólisis se convierte en piruvato. El piruvato dentro de la célula tiene dos caminos. O trabajar sin oxígeno o trabajar con oxígeno. Si trabaja sin oxígeno, entra en un proceso llamado fermentación. ¿De acuerdo? Entra en un proceso llamado fermentación. Pero si trabaja con oxígeno, mira bien el esquema, el piruvato ingresa a la mitocondria y dentro de la mitocondria el piruvato se convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs libera hidrógenos que van a ir a la cadena transportadora de electrones a generar ATP. O sea, esa es la secuencia. Glucólisis, piruvato, piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs y generas energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es más o menos la idea general de lo que estamos viendo en este momento. Punto. La respiración celular te la voy a definir en primer lugar como un proceso de combustión, o sea, quemas. Igual como quema el motor a la gasolina, igual como quemas el gas cuando cocinas, igual como quemas la leña o el carbón cuando cocinas a leña, igual cuando quemas papel, estás haciendo combustión. De esa combustión se libera energía en grandes cantidades. La única diferencia con nosotros es que nosotros realizamos la combustión de manera controlada, o sea, no rompemos de manera violenta y lo vamos rompiendo de a pocos para controlar la energía que estamos produciendo. En cambio, en un proceso normal, tú ves la combustión como un proceso pues muy violento, donde se produce pues una gran liberación de calor y de luz. Cuando quemas carbón o quemas el gas, estás viendo cómo se produce calor y luz. En nuestro caso no. En nuestro caso, como es un proceso controlado por enzimas, vamos a tener una liberación programada, progresiva, poco a poco, de las moléculas que están formando parte de nuestra estructura. Bien, ahora, esta energía que se está liberando se convierte en ATP. ¿De acuerdo? Se convierte en ATP, que la célula va a utilizar posteriormente como fuente de energía. O sea, todo lo que tú comes entra a un proceso de respiración celular, se destruye, y de esa destrucción, lógicamente, vas a obtener ATP, y ese ATP te va a servir para funcionar como célula. Bien, muchachos, ahora, el objetivo, como te digo, es romper el ATP liberando energía. Ahora, la respiración celular tiene dos etapas, ya te lo acabo de mencionar. La primera etapa es la glucólisis, que se realiza a nivel del citoplasma, y la segunda etapa es la verdadera respiración. Podemos llamarla respiración aeróbica si hay oxígeno,
o respiración anaeróbica o fermentación si no hay oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, como les decía, la primera reacción es la glucólisis. La primera reacción es la glucólisis. La glucólisis, llamada también vía Embden-Meyerhof-Parnas. ¿Qué es glucólisis? Destrucción de la glucosa. Vamos a destruir a la glucosa hasta convertirla en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso consta de 9 etapas enzimáticas. 9 etapas enzimáticas. El proceso invierte 2 ATPs. Invierte 2 ATPs, pero genera 4. Invierte 2 y genera 4. Entonces, si tú inviertes 2 y produces 4, por lógica, ¿cuántos ATPs te quedan como producto neto? 2. 2. Entonces, la ganancia neta de ATP en la glucólisis es 2 ATPs. La ganancia neta es 2 ATPs. ¿Queda claro? Bien. Ahora, aparte de eso, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que la glucólisis también produce, ¿de acuerdo? 2 moléculas que transportan hidrógenos de una reacción a otra. 2 moléculas que transportan hidrógenos de una reacción a otra. Eso se llama NAT. Si te fijas, ese NAT, lo estás viendo, no tiene fósforo. No tiene fósforo. ¿De acuerdo? Carece de fósforo, no tiene fósforo. Entonces, el NAT con fósforo pertenece ¿a quién? A la fotosíntesis. El NAT sin fósforo pertenece a la respiración celular. Eso es algo que tienen que ir ya recordando y manejando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, sigo. La glucólisis es una reacción que se da a nivel del citoplasma. Se da a nivel del citoplasma. ¿De acuerdo? Y no depende del oxígeno. Es independiente del oxígeno. ¿De acuerdo? Es totalmente independiente del oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, recuérdalo. Se da en el citoplasma y es independiente. Haya o no haya oxígeno, igualito se va a dar. ¿De acuerdo? Las primeras 4 reacciones son reacciones para fosforilar a la glucosa y empezar el proceso. Las últimas 5, las otras reacciones, son las que van a dar origen básicamente a nuevas moléculas de ATP y van a terminar de romper a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Esta es la reacción general. Esta es la reacción general que deben recordar. La glucosa que llega a la célula, primero se convierte en glucosa 6-fosfato. Mira, se activa en la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa se convierte en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, ¿de acuerdo? Esta fructosa 6-fosfato básicamente va a transformarse o va a ganar un ATP y se convierte en fructosa 1,6-difosfato. Esta fructosa 1,6-difosfato puede romperse en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, fosfogliceraldehído y dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona se convierte en fosfogliceraldehído y por eso es que a partir de ahí todo se duplica, por eso todo se multiplica por 2. El fosfogliceraldehído pierde sus hidrógenos y genera un 1,3-difosfoglicérico. El 1,3-difosfoglicérico pierde un fósforo y se convierte en ácido 3-fosfoglicérico. El 3-fosfoglicérico se modifica a 2-fosfoglicérico. Este ácido 2-fosfoglicérico pierde agua y se convierte en fosfonolpiruvato. Y el fosfonolpiruvato pierde fósforo y se convierte en ácido pirúvico o piruvato. Son 9 reacciones. Las 4 etapas, las 4 primeras fosforilan, o sea, activan, y las 4 últimas rompen, generando 2 piruvatos. Esta es la reacción con enzimas. O sea, este es el proceso con enzimas. ¿De acuerdo? La glucosa se activa por una enzima llamada hexoquinasa. Pero te voy a dar un dato y necesito que lo recuerdes. Por favor, necesito que lo recuerdes. La hexoquinasa es una enzima que está en el 90% de las células de nuestro cuerpo. Casi todas las células de nuestro cuerpo tienen hexoquinasa
utilizan a la glucosa y la convierten en glucosa 6-fosfato, pero el otro 10% son las células del hígado. Estas células del hígado no tienen exoquinasa, tienen glucoquinasa. Glucoquinasa. Y entonces la glucoquinasa convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces la exoquinasa en el 90% y la glucoquinasa solamente en el hígado. Bien, esta glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato gana un fósforo más y se convierte en fructosa 1,6-difosfato. Aquí estamos invirtiendo los dos ATPs. Esta fructosa 1,6-difosfato por acción de la aldolasa se rompe en dihidroxiacetona y gliceraldehído. Si tu célula es una célula adiposa que produce grasa, esto va a formar grasa. Pero como la mayoría de nuestras células no hace eso, esta dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído. Entonces, a partir de acá tenemos doble, 2. Por eso todas las reacciones están multiplicadas por 2. El gliceraldehído pierde su hidrógeno generando NAD. Y como son 2 NADs. Y se convierte en 3-fosfoglicérico. Este 3-fosfoglicérico, ¿de acuerdo? Va a perder su fósforo y se convierte en 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato, ¿de acuerdo? Se convierte en 2-fosfoglicerato. El fosfoglicerato pierde agua y se convierte en fosfonolpiruvato. Y el piruvato pierde su fósforo y el fosfonolpiruvato pierde su fósforo y se convierte en piruvato. Mira, de una glucosa hemos generado 2 piruvatos. Hemos generado 4 ATPs y 2 NADs. Pero entonces saca tu línea. Si tienes 2 ATPs, si has invertido 2 y has generado 4, por lógica, tu balance te va a decir que tienes como ganancia neta 2 ATPs. Tu ganancia te va a decir que tienes como ganancia neta 2 ATPs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 2 ATPs y 2 NADs. ¿Cuál es el producto de la glucólisis? 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADs. Ahí tienes la glucólisis. Esto es glucólisis. Hasta ahí acaba la glucólisis. En piruvato. Ahora, hablemos de una respiración anaeróbica. Ya casi estamos terminando. Te voy a dar una visión general para que lo puedas entender y después lo conversamos la próxima semana. En el proceso anaeróbico, el piruvato se encuentra en una célula sin oxígeno, o básicamente no hay oxígeno, no tiene oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, como no tiene oxígeno, inmediatamente la célula envía este piruvato a un proceso llamado fermentación. Hay 2 tipos de fermentación alcohólica y fermentación láctica. La fermentación alcohólica es aquel proceso en el cual la glucólisis no tiene oxígeno, o sea, no termina con oxígeno y convierte el piruvato en etanol. Convierte el piruvato en etanol. Este proceso lo realizan, por ejemplo, la levadura de cerveza para generar la cerveza. Lo realiza el vino, pero también lo realiza el pan. Cuando tú le agregas la levadura a la masa del pan, el pan también produce fermentación alcohólica. Claro que no le dan el tiempo necesario para producir mucho alcohol, pero sí se produce alcohol. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esta es la reacción. Esta es la glucólisis. esta es la glucosa. Entra a glucólisis. Acuérdate que se forman 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs y 2 NADs. Ahí está, mira. Esto es lo que acabamos de ver. Este ácido pirúvico, lo primero que hace es perder CO2. O sea, pierde CO2. ¿De acuerdo? Y se convierte en acetaldehído. Y el acetaldehído gana hidrógenos y se convierte en etanol, produciendo la fermentación alcohólica. Ahí tienes fermentación alcohólica. La fermentación láctica es un proceso que se da en las bacterias que producen yogurt, pero también la producimos nosotros en los glóbulos rojos, en los músculos y en las neuronas. Glóbulos rojos, músculos y neuronas. En las bacterias que producen yogurt, lo que hacen es cortar la leche, porque producen ácido láctico a través de esta reacción. Otra vez, glucosa, glucólisis, 2 ATPs, 2 NADs y 2 ácidos pirúvicos. El ácido pirúvico, mira, de acá, de manera directa, gana hidrógenos y se convierte en ácido láctico. En las bacterias del yogurt, el ácido láctico lo liberan hacia el medio, por eso es que la leche se corta. En el músculo, nosotros producimos ácido láctico por actividad muscular. O sea, cuando trabajamos el músculo, hacemos ejercicio, la glucosa genera ácido láctico porque ya no tiene suficiente oxígeno. Entonces,
el lactato o el ácido láctico que se produce en el músculo produce esa sensación de cansancio o adormecimiento muscular. Es como si estuviera el músculo adormecido por el exceso de ácido láctico. Y el dolor que tú sientes cuando haces ejercicio es justamente por el cansancio muscular producido por el ácido láctico. Pero el peor problema es el que se da en las neuronas. En las neuronas también hacen lo mismo, hacen esto. El problema es que en las neuronas el ácido láctico se queda en el citoplasma y el citoplasma se vuelve ácido y ese ácido mata a la neurona. Entonces, ahí está el problema, que vamos a matar a la neurona cuando hay una falta de oxígeno a nivel de neurona. Cuando una persona no respira o tiene algún problema, por ejemplo, un derrame cerebral, un coágulo en el cerebro, qué sé yo, entonces no llega oxígeno al cerebro y la neurona no tiene oxígeno y va a producir esto, fermentación láctica. A más tiempo, ¿de acuerdo? Va a producir una mayor cantidad de ácido láctico y eso mata a la neurona. Ese es el peligro de la fermentación láctica a nivel de neurona. Punto, muchachos. No quiero avanzar más. Para terminar, a nivel de músculo, que te dije que se produce el ácido láctico, en aquellas personas que hacen ejercicios de manera cotidiana, o sea, que entrenan, activan este ciclo que se le llama ciclo de Cori. El ciclo de Cori trata de eliminar el exceso de ácido láctico que tiene el músculo lo manda a la sangre lo lleva al hígado y el hígado lo convierte nuevamente en glucosa y la glucosa regresa nuevamente al músculo a trabajar. O sea, este es un sistema que ayuda a que el músculo no se estrese, a que no se llene de ácido láctico, a que no te duela y tú puedas seguir en la competencia. Esto es lo que hacen los deportistas, pues los que entrenan, activan este ciclo y van a producir una mayor cantidad de glucosa en su entrenamiento. Esto es respiración anaeróbica. Nos faltaría ver el proceso aeróbico y eso lo vamos a ver la próxima semana, muchachos, porque ya nos pasamos casi 5 minutos y no los voy a dejar ni ir al baño, ¿de acuerdo? Pero ya tienen ustedes las diapositivas, ¿de acuerdo? Tienen las diapositivas. Otro dato interesante es que la MIS también les va a mandar la otra diapositiva, que es el ciclo celular, que es el tema que nos corresponde después. Quiero que lo vayan leyendo para que cuando lleguemos a clase sea más práctico y ustedes puedan preguntar como han hecho hoy día y entender un poco más de lo que estamos trabajando. Los felicito porque me ha gustado que han estado preguntando, han estado así inquisidores, preguntando acerca del proceso y eso es interesante porque se sabe que están leyendo, eso es lo importante. Así que muchísimas gracias, me voy despidiendo. Miss, voy terminando. Gracias. Chau, profe, buena clase. Cuídense, gracias.